El sol castigaba sin piedad el asfalto caliente de Barranquilla, creando ondas de calor que distorsionaban la vista de quienes transitaban por sus calles. Era otro día normal para la mayoría de los transeúntes, cada uno sumergido en sus propias preocupaciones, mientras se movían apresuradamente bajo el cielo despejado del Caribe colombiano. Los vendedores ambulantes anunciaban sus productos a viva voz. Los taxistas hacían sonar sus bocinas, y la ciudad palpitaba con su ritmo característico de mediodía. Para Mateo, sin embargo, aquel era un día más en su interminable lucha por la supervivencia. Con apenas 9 años, su pequeño cuerpo ya mostraba las señales del abandono. Cabello desgreñado, piel curtida por el sol y unos ojos profundos que parecían haber visto mucho más de lo que correspondía a su edad. Vestía una camiseta desteñida de lo que alguna vez fue un equipo de fútbol local, varios números más grande para su cuerpo delgado y unos shorts raídos que mostraban las rodillas oscurecidas por la suciedad. Llevaba 3 días comiendo, apenas sobras encontradas en los basureros cercanos al mercado. Su estómago dolía, no con el dolor agudo del hambre reciente, sino con esa molestia sorda y constante del hambre sostenida que ya formaba parte de su existencia diaria. Se movía como una sombra entre los peatones, parcialmente invisible para la mayoría, completamente invisible para algunos. Fue entonces cuando lo vio. Entre la multitud que salía de un restaurante exclusivo en la zona comercial, esa cabellera, rubia y rizada, era inconfundible incluso para un niño de la calle. Carlos el Pibe Valderrama, la leyenda del fútbol colombiano, conversaba animadamente con un pequeño grupo que lo rodeaba. Sonreía con esa naturalidad que lo había hecho querido más allá de las canchas. Mateo se quedó paralizado por un instante. En las calles había aprendido a reconocer oportunidades, a calcular riesgos, a leer intenciones en los rostros de extraños. Algo en la expresión de Valderrama, en su gestualidad expansiva y genuina, encendió una chispa de esperanza que creía extinguida. Con un valor nacido de la desesperación, Mateo comenzó a acercarse. Sus pies descalzos avanzaban con determinación mientras esquivaba a los transeúntes. Su corazón latía con fuerza. No era solo el hambre lo que lo impulsaba, sino una intuición inexplicable, como si aquel encuentro contuviera algo más importante que un simple pedido de ayuda. Cuando estaba a pocos metros, sucedió algo inesperado. En medio de la conversación, Valderrama alzó la mirada y sus ojos se encontraron directamente con los de Mateo. Fue un instante suspendido en el tiempo, un reconocimiento mutuo que trascendía las evidentes diferencias que los separaban. Ese breve momento, antes de que cualquier palabra fuera pronunciada, algo significativo había comenzado a gestarse. El grupo que rodeaba a Valderrama notó el cambio súbito en su atención. Las voces animadas se apagaron gradualmente mientras seguían la dirección de su mirada hasta encontrarse con la figura de Mateo. El contraste era evidente. De un lado, el exfutbolista con su camisa de diseñador y su característico reloj dorado. Del otro, un niño cuya fragilidad se acentuaba bajo el escrutinio repentino de tantos ojos. Un guardaespaldas discreto dio un paso adelante, anticipándose a lo que consideraba una intrusión indeseable. El maître del restaurante, desde la entrada, frunció el ceño con desaprobación. Algunos comensales en la terraza interrumpieron sus conversaciones para observar la escena que comenzaba a desarrollarse. El ambiente se cargó con esa tensión peculiar que surge cuando dos realidades sociales, habitualmente separadas por barreras invisibles pero efectivas, se ven obligadas a reconocerse mutuamente. Mateo, acostumbrado a ser tratado como una molestia, comenzó a retroceder instintivamente. Sus ojos, hasta hace un momento determinados, ahora vacilaban entre Valderrama y las posibles rutas de escape. Sus manos pequeñas y ásperas se cerraron en puños involuntarios, preparándose para la humillación que seguramente vendría. Pero Valderrama, ajeno a las expectativas sociales que lo rodeaban, sonrió. No era la sonrisa protocolar de quien se dispone a dar una moneda para librarse rápidamente de una situación incómoda, sino la sonrisa genuina de quien reconoce a otro ser humano. «¿Qué pasa, pelao?».
Preguntó con aquella voz inconfundible que había narrado tantas hazañas deportivas en entrevistas. La pregunta flotó en el aire como un puente tendido entre dos orillas distantes. Mateo tragó saliva antes de responder, con una voz apenas audible. «Tengo hambre». 3 sílabas que contenían no solo la necesidad inmediata, sino toda la vulnerabilidad de su existencia. No había elaborado un discurso lastimero ni una historia conmovedora, solo la verdad directa que nacía de su estómago vacío. Valderrama miró brevemente a quienes lo acompañaban, luego al maître que permanecía atento en la entrada, y finalmente, de nuevo a Mateo. Tomó una decisión que sorprendería a todos los presentes, incluido el niño. «Yo también», respondió con naturalidad. «Y no hay nada mejor que comer acompañado. ¿Te gustaría compartir la mesa conmigo?» El guardaespaldas parpadeó confundido. Una mujer elegante del grupo murmuró algo inaudible. El maître avanzó con expresión indescifrable, preparándose para intervenir si fuese necesario. Mateo permaneció inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. En su experiencia, las personas como Valderrama no compartían mesa con niños como él. Las miradas a su alrededor confirmaban lo extraordinario de la invitación. Valderrama, ignorando la conmoción que había provocado, extendió su mano hacia Mateo. No era un gesto de caridad sino de igualdad, una invitación que trascendía la simple oferta de alimento. Era un reconocimiento de dignidad que Mateo había olvidado que merecía. En ese momento, antes de que el niño pudiera responder, algo cambió imperceptiblemente en el aire de Barranquilla, como si el universo contuviera brevemente la respiración ante el inicio de algo significativo. El interior del restaurante era un mundo que Mateo solo había vislumbrado a través de ventanales desde la calle. La luz tamizada por cortinas elegantes, el tintineo de cubiertos de plata sobre porcelana fina y el murmullo educado de conversaciones creaban una atmósfera que contrastaba violentamente con los sonidos ásperos de su vida cotidiana. Siguiendo a Valderrama, Mateo caminaba con pasos inseguros sobre la alfombra que amortiguaba el sonido de sus pies descalzos. Sentía las miradas que lo seguían, algunas curiosas, otras reprobatorias, unas pocas compasivas, mientras avanzaba entre las mesas. Sus manos sucias se aferraban al borde de su camiseta desgastada, intentando, sin éxito, mejorar su apariencia. Una chose, camarero de rostro impasible, los condujo hasta una mesa apartada junto a un ventanal, que ofrecía una vista privilegiada de la ciudad. Con un movimiento fluido, retiró la silla para que Mateo se sentara, tratándolo con la misma deferencia formal que mostraba hacia el famoso exfutbolista. El gesto, simple para cualquier otro cliente, representó para el niño una dignidad a la que no estaba acostumbrado. «Los ojos en la carta, no en el suelo, campeón», dijo Valderrama con naturalidad mientras abría el menú. «Aquí todos somos iguales ante la comida». Mateo observó el elaborado menú con sus nombres en italiano y francés, completamente ajenos a su vocabulario callejero. El temor a equivocarse, a romper alguna regla invisible de aquel mundo desconocido, tensaba cada músculo de su pequeño cuerpo. «No sé qué pedir», confesó finalmente en un susurro. Valderrama cerró su menú y se inclinó ligeramente sobre la mesa, reduciendo el espacio entre ellos, creando un momento de intimidad en medio del salón lleno. «Te propongo algo. Si me permites elegir por ti, prometo que no te arrepentirás». La calidez en su voz deshizo parcialmente la rigidez de Mateo, quien asintió en silencio. Valderrama hizo un gesto al camarero y ordenó con la seguridad de quien conoce cada plato del restaurante. Mientras esperaban, el pibe comenzó a hablar sobre temas cotidianos: el clima, un partido reciente, anécdotas ligeras de su carrera, evitando deliberadamente preguntas directas que pudieran incomodar al niño. Gradualmente, como quien acostumbra a un animal asustado a su presencia, fue estableciendo un ritmo conversacional que permitió a Mateo relajarse progresivamente. Cuando los platos llegaron, la expresión del niño cambió por completo. Ante él se desplegaba un festín que sobrepasaba cualquier expectativa. Una sopa cremosa, cuyo aroma despertaba sensaciones olvidadas, un plato principal de carnes y guarniciones artísticamente dispuestas,
y un postre que parecía sacado de Mimosington, un sueño. El primer bocado fue una revelación. Mateo cerró los ojos involuntariamente, permitiéndose saborear completamente. No era solo alimento para su cuerpo hambriento, era un recordatorio de placeres simples que la supervivencia diaria le había hecho olvidar. Mientras Mateo terminaba su postre, el bullicio del restaurante había disminuido considerablemente. La luz del atardecer se filtraba ahora por los ventanales, bañando la mesa con un resplandor dorado que suavizaba los contornos de aquel encuentro improbable. El niño, con el estómago satisfecho por primera vez en días, sentía una extraña mezcla de gratitud y desconfianza. La experiencia le había enseñado que los momentos buenos eran habitualmente el preludio de decepciones. Valderrama observaba al pequeño con atención tranquila, reconociendo en sus gestos contenidos una historia que iba mucho más allá del hambre física. No era la primera vez que se encontraba con la mirada de alguien que había conocido demasiado pronto las caras más duras de la vida. «Gracias», dijo finalmente Mateo, rompiendo el silencio. «Hace mucho que no comía así». «¿Cuánto? ¿Es mucho?», preguntó Valderrama con tono casual, como quien no busca forzar confidencias. El niño jugueteó con la cuchara vacía, trazando círculos invisibles sobre el plato. En su mente, los cálculos de tiempo se mezclaban con recuerdos fragmentados. «Desde que la abuela murió», respondió finalmente. «Ella cocinaba rico los domingos». La simplicidad de aquella frase contenía un universo de pérdida. Valderrama asintió sin prisa, permitiendo que el espacio entre ellos se llenara con el peso de lo no dicho. «Mi abuela», comenzó el exfutbolista, sorprendiendo a Mateo con la coincidencia temática, «hacía las mejores arepas de queso de todo el Caribe. Cuando yo era pequeño, no mucho mayor que tú, me levantaba temprano solo para verla preparar la masa». Aquella revelación inesperada, ese fragmento personal compartido sin condescendencia, abrió una pequeña grieta en la muralla defensiva de Mateo. «La mía hacía sancocho», murmuró con un asomo de sonrisa. «Vivíamos juntos desde que tengo memoria». Valderrama propuso salir a caminar. Ya en la calle, lejos de las miradas curiosas del restaurante, la conversación fluyó con mayor naturalidad. Paso a paso, mientras recorrían avenidas que se encendían con las primeras luces del anochecer, Mateo fue revelando retazos de su historia: la muerte de su abuela 7 meses atrás, la ausencia de otros familiares, los primeros días de desconcierto y miedo, las estrategias de supervivencia aprendidas en las calles. No era un relato lineal ni completo, sino fragmentos que emergían entre largos silencios, como islas en un mar de memorias dolorosas. Valderrama escuchaba sin interrumpir, ofreciendo ocasionalmente experiencias propias que, aunque surgían de contextos completamente distintos, establecían puentes de entendimiento mutuo. En una plaza iluminada por farolas recién encendidas, el exfutbolista compartió algo que rara vez mencionaba en entrevistas: sus propias luchas, las dificultades antes de la fama, los momentos de duda y soledad que el brillo público posteriormente había ocultado. Algo significativo estaba ocurriendo, entre ellos, mientras la noche caía sobre Barranquilla. No era solo un adulto ayudando a un niño necesitado, sino dos historias distintas, reconociéndose mutuamente en sus vulnerabilidades y fortalezas. La oficina de la Fundación Esperanza Infantil presentaba un contraste marcado con la calidez de la noche anterior. Paredes institucionales de un verde pálido, muebles funcionales sin pretensiones estéticas y el inevitable olor a papel y desinfectante componían un ambiente que buscaba eficiencia por encima de toda comodidad. Mateo, sentado en una silla que le quedaba demasiado alta, balanceaba nerviosamente los pies que no alcanzaban el suelo, mientras sus ojos recorrían incesantemente la puerta, como calculando distancias para una posible huida. Carmela Jiménez, trabajadora social de expresión cansada pero mirada aguda, revisaba documentos, mientras ocasionalmente observaba al niño y a Valderrama, quien permanecía de pie junto a la ventana. 25 años en protección infantil le habían enseñado a reconocer patrones, a desconfiar de impulsos filantrópicos pasajeros que,
aunque bien intencionados, rara vez se sostenían en el tiempo. El proceso normal, explicó sin levantar la vista de los papeles, requiere documentación completa, evaluaciones psicosociales y ubicación temporal en un centro hasta que se determine la mejor solución permanente. La frialdad protocolar de aquellas palabras provocó una tensión visible en los hombros de Mateo. Para él, centro y solución permanente eran términos abstractos que traducía en imágenes concretas: rejas, horarios estrictos, pérdida de la escasa libertad que las calles, con todos sus peligros, al menos le concedían. Valderrama percibió aquella reacción instintiva. Se acercó a la mesa y apoyó ambas manos sobre ella, inclinándose ligeramente hacia Carmela. «¿Y si existe una tercera alternativa?», preguntó con voz decidida. «No estoy hablando de un aporte económico ocasional o una visita de relaciones públicas». Carmela levantó finalmente la mirada, estudiando el rostro del exfutbolista con el escrutinio profesional de quien ha visto muchas promesas disolverse con el tiempo. ¿Comprende usted el compromiso que implica involucrarse directamente en un caso como este?, cuestionó sin hostilidad, pero con firmeza incuestionable. «No es como contratar un servicio o hacer una donación». Valderrama sostuvo aquella mirada evaluadora sin titubear. Había tomado decisiones cruciales en finales de campeonatos mundiales con menos certeza de la que sentía ahora. «Comprendo que no será sencillo», respondió. «También entiendo que ustedes tienen protocolos y responsabilidades. No pido excepciones, solo la oportunidad de participar activamente en el proceso, de ser parte de la solución, no un espectador que firma un cheque». Carmela asintió levemente, reconociendo algo auténtico en aquellas palabras. Miró brevemente hacia Mateo, quien seguía la conversación con una mezcla de esperanza y escepticismo. «Necesitaré referencias, verificaciones de antecedentes, entrevistas psicológicas, evaluaciones de condiciones habitacionales». Comenzó a enumerar. «Lo que sea necesario», la interrumpió Valderrama. «Mi equipo estará disponible para facilitar cualquier requisito». Mateo observaba este intercambio conteniendo la respiración. Había aprendido a no confiar en promesas adultas, a no construir esperanzas sobre palabras que el viento se llevaba fácilmente. Sin embargo, algo en la determinación tranquila de Valderrama resultaba distinto a todo lo que había conocido antes. Cuando Carmela finalmente esbozó una pequeña sonrisa profesional, Mateo supo que algo importante acababa de ocurrir, aunque no comprendiera completamente su alcance. Una posibilidad nueva se abría ante él, tan inesperada como aquel primer encuentro frente al restaurante. El centro de acogida, Nuevo Amanecer, ocupaba una antigua casa colonial restaurada en las afueras de Barranquilla. Sus patios interiores, ahora adaptados como áreas de juego, conservaban algo de la elegancia original bajo capas de pintura institucional y mobiliario práctico. Para los 23 niños que allí residían temporalmente, representaba un punto intermedio entre el desamparo y un hogar permanente. Mateo observaba su nueva habitación, compartida con desconfianza meticulosa. La cama individual con sábanas limpias, el pequeño armario asignado, la ventana con barrotes discretos pero inequívocos, todo era evaluado como quien estudia un territorio potencialmente hostil. Los otros 3 niños que ocupaban el mismo espacio lo miraban con la curiosidad territorial propia de quienes ven llegar a un recién llegado. «Las reglas son sencillas», explicaba doña Elena, la supervisora del dormitorio, con voz que intentaba equilibrar autoridad y calidez. «Despertar a las 6, aseo personal, desayuno a las 7, actividades educativas hasta mediodía, almuerzo, tiempo libre supervisado, tareas, cena y luces apagadas a las 9. Para alguien acostumbrado a la ausencia total de horarios, aquella estructura sonaba como una prisión elaborada. Mateo asintió mecánicamente, mientras sus dedos jugueteaban con el borde deshilachado de la mochila donde guardaba sus escasas pertenencias. Los primeros días fueron un choque cultural completo. Las filas para el baño, los horarios rígidos de comidas,
las sesiones obligatorias con la psicóloga institucional. Todo representaba un sistema de normas que chocaba frontalmente con los instintos de supervivencia desarrollados en la calle. 2 veces intentó escapar. Ambas fue encontrado antes de llegar a la puerta principal. La sorpresa llegó el tercer día, cuando Valderrama apareció en el horario de visitas. Sin cámaras, sin asistentes, solo él con una bolsa deportiva y una sonrisa genuina. Los otros niños lo reconocieron inmediatamente, transformando el patio en un tumulto de emoción futbolística. «Pensé que no vendría», confesó Mateo, cuando finalmente pudieron hablar a solas en un rincón del patio. «Te di mi palabra», respondió Valderrama con sencillez. «Y el pibe cumple su palabra». Pelao abrió la bolsa que llevaba, revelando un balón profesional, un par de guayos nuevos del tamaño exacto de Mateo y algunos libros cuidadosamente seleccionados. No eran regalos ostentosos, sino objetos que comunicaban continuidad, un puente tendido entre esta visita y las siguientes. Durante 2 horas, el patio se transformó con el improvisado entrenamiento que Valderrama organizó. Mateo, inicialmente retraído, fue revelando progresivamente un talento natural para el fútbol que sorprendió incluso al exjugador. Había en sus movimientos una intuición especial, una lectura del espacio que no se enseña fácilmente. Cuando llegó el momento de despedirse, Valderrama prometió volver en 2 días. Esta vez, Mateo no ocultó su sonrisa anticipatoria. Los educadores notaron el cambio inmediato. El niño que rechazaba obstinadamente participar en actividades grupales ahora preguntaba cuándo sería la próxima clase de matemáticas, su otra habilidad natural, que comenzaba a emerger entre las capas de resistencia y desconfianza. Lo más significativo ocurrió esa noche. Por primera vez desde su llegada, Mateo durmió profundamente, sin la tensión vigilante que había mantenido su cuerpo preparado para huir incluso durante el sueño. Algo estaba cambiando, lentamente, pero con firmeza, en su interior. La escuela, distrital Altos del Prado, se alzaba como un edificio de líneas modernas en un barrio de clase media de Barranquilla. Sus patios arbolados y aulas ventiladas representaban un entorno educativo digno, ni lujoso ni precario, donde confluían niños de diversos estratos sociales. Mateo, con uniforme nuevo aún sin las marcas del uso habitual, permanecía inmóvil, frente a la entrada, mientras estudiantes de todas las edades pasaban a su lado en animadas conversaciones. El peso de la mochila sobre sus hombros parecía desproporcionado, como si cargara no solo útiles escolares, sino también el temor acumulado por meses de ausencia educativa. Valderrama, de pie junto a él, mantenía una mano ligera sobre su hombro en un gesto que combinaba apoyo y respeto por su autonomía. «Recuerda lo que practicamos», dijo con voz tranquila. «No tienes que contar toda tu historia a nadie que no quieras. Estás aquí para aprender como todos». La directora González lo recibió en su oficina, equilibrando hábilmente la admiración profesional hacia el famoso visitante, con la atención genuina hacia el nuevo estudiante. Revisó los informes académicos recuperados del último colegio, donde Mateo había estudiado antes de la muerte de su abuela. «Matemáticas sobresalientes», observó con interés. «Veremos cómo te ayudamos a ponerte al día con el resto». El momento más difícil llegó al entrar al aula de 4º grado. 30 pares de ojos curiosos se clavaron en él con esa intensidad implacable de la mirada infantil. La profesora Martínez lo presentó brevemente, sin mencionar su situación personal, aunque los rumores ya corrían entre los estudiantes con esa eficiencia que solo las redes de comunicación escolares poseen. «Hay un pupitre libre junto a la ventana», indicó la maestra con una sonrisa alentadora. Las primeras horas transcurrieron en un estado de alerta constante. Mateo escuchaba las lecciones con atención dividida, parte de su mente absorbiendo información académica, mientras otra parte permanecía vigilante ante cualquier señal de rechazo o peligro. El recreo representó una prueba especialmente compleja. Territorios establecidos, jerarquías invisibles, códigos sociales que desconocía. Fue Daniel, un niño de gafas y sonrisa fácil,
quien finalmente rompió el aislamiento al acercarse, con una propuesta simple. Estamos armando equipos para jugar fútbol. Nos falta uno. La cancha de cemento del patio trasero se convirtió en el escenario de su primera victoria social. Con el balón en los pies, Mateo se transformaba. Sus movimientos precisos, la anticipación casi instintiva de las jugadas y su capacidad para encontrar espacios imposibles provocaron primero sorpresa, luego admiración entre sus compañeros. Al final del día, cuando Valderrama lo recogió, discretamente en un automóvil sin lujos innecesarios, Mateo llevaba consigo algo que había perdido hace meses: la sensación de pertenecer, aunque fuera parcialmente, a un espacio estructurado donde su presencia era reconocida, no por lástima sino por mérito propio. ¿Cómo fue?, preguntó Valderrama mientras conducía de regreso al centro. Difícil, respondió Mateo con honestidad. Pero quiero volver mañana. Esa simple afirmación, pronunciada con determinación tranquila, representaba un avance más significativo que cualquier calificación académica. Era el primer paso hacia la reconstrucción de una normalidad que le había sido arrebatada demasiado pronto. Los primeros indicios aparecieron en redes sociales, fotografías borrosas tomadas a distancia, mostrando a Valderrama acompañando a un niño desconocido en diversos lugares de Barranquilla. Pronto, páginas deportivas publicaron breves notas especulativas, y finalmente un popular programa matutino lanzó un segmento titulado El corazón del pibe, la historia no contada, donde mostraban imágenes del exfutbolista en las inmediaciones del centro de acogida. El teléfono de Jaime Cortés, representante y amigo cercano de Valderrama, no dejaba de sonar. Cadenas nacionales, medios internacionales y productoras independientes competían por conseguir la exclusiva de aquella historia que combinaba perfectamente celebridad, redención y drama social. $100,000 por una entrevista exclusiva, con el niño y contigo, informaba Jaime mientras revisaba correos en la sala de estar de Valderrama. El programa Héroes Anónimos ofrece un especial completo. 3 marcas de ropa deportiva quieren patrocinar cualquier iniciativa relacionada con esto. Valderrama, sentado junto a la ventana que daba al jardín donde sus hijos jugaban, escuchaba con expresión neutra. Sus manos, que habían entregado cientos de pases magistrales en estadios de todo el mundo, sostenían ahora una taza de café con la tranquilidad de quien ha tomado una decisión inquebrantable. No, respondió simplemente. Jaime lo miró confundido, acostumbrado a negociar contraofertas, no rechazos absolutos. Carlos, esto podría convertirse en algo importante, no solo para tu imagen. Piensa en las fundaciones que podrías impulsar, en los niños que podrías ayudar con esta exposición. No es un espectáculo, Jaime, interrumpió Valderrama con firmeza inusual. Mateo no es un proyecto de relaciones públicas, es un niño recuperando su vida paso a paso. En el centro de acogida, la situación también se había complicado. Periodistas apostados en las inmediaciones intentaban obtener declaraciones o imágenes. Dentro, Mateo enfrentaba preguntas constantes de otros niños. Su recién ganada estabilidad comenzaba a tambalearse bajo el peso de una atención que no había buscado. Carmela Jiménez observaba con preocupación profesional estos desarrollos. Había visto muchas veces cómo la exposición mediática podía complicar procesos de recuperación emocional, convirtiendo historias personales en narrativas públicas distorsionadas por expectativas externas. Cuando Valderrama llegó para su visita habitual, encontró a Mateo inusualmente retraído, refugiado en un rincón del patio con un libro de matemáticas que no estaba realmente leyendo. «Dicen que soy famoso ahora», comentó el niño con una mezcla de confusión y recelo. «Una señora del canal quería tomarme fotos ayer». Valderrama se sentó a su lado, guardando un silencio reflexivo antes de responder. «Te propongo algo», dijo finalmente. «Esta historia, la tuya, la mía, la nuestra, no pertenece a las cámaras ni a los periódicos. Es solo nuestra, ¿entiendes?» Esa tarde, después de consultar con Carmela y el equipo legal, Valderrama emitió un breve comunicado sin conceder entrevistas.
Agradezco el interés en mi vida personal y actividades privadas. Solicito respeto por la privacidad de todos los menores con quienes colaboro. No habrá declaraciones adicionales al respecto. La firmeza de aquel posicionamiento sorprendió a una industria mediática acostumbrada a convertir actos de generosidad en espectáculos públicos. Para Mateo, sin embargo, representó una lección invaluable sobre dignidad y respeto que ninguna cámara podría jamás capturar adecuadamente. La casa de Valderrama en las afueras de Barranquilla combinaba elegancia discreta con calidez funcional. Amplios ventanales que dejaban entrar la brisa caribeña, espacios abiertos decorados sin ostentación y un jardín trasero donde convivían árboles frutales y un pequeño campo de fútbol componían un hogar pensado para la vida familiar, no para impresionar visitantes. Mateo, de pie en el recibidor con una pequeña mochila que contenía lo necesario para pasar el fin de semana, observaba cada detalle con la minuciosidad cautelosa que había desarrollado en las calles. No era la mansión extravagante que había imaginado, sino un espacio que, aunque privilegiado, irradiaba cotidianidad y vida. Yorlenis, esposa de Valderrama desde hacía más de 2 décadas, se acercó con una sonrisa tranquila y ojos evaluadores que no ocultaban una natural curiosidad maternal. «Bienvenido a nuestra casa, Mateo», dijo con la calidez característica del Caribe colombiano. «Carlos nos ha hablado mucho de ti». Los 3 hijos de la pareja aparecieron poco después. Jesús y Débora, los mayores, saludaron con la confianza de quienes han crecido bajo el reflector público sin dejarse definir por él. Jenny, la menor, observaba a Mateo con la curiosidad directa y sin filtros propia de sus 10 años. «¿Es verdad que vivías en la calle?», preguntó sin preámbulos durante el almuerzo, provocando un momento de tensión en la mesa. Jenny comenzó a reprenderla su madre. «Sí», respondió Mateo antes de que Yorlenis pudiera completar la admonición, «después que mi abuela murió». La honestidad simple de aquella respuesta, sin dramatismo ni autocompasión, transformó sutilmente el ambiente. No era una confesión que buscara lástima, sino la constatación directa de un hecho que formaba parte de su historia. La tarde transcurrió en el jardín, donde inevitablemente surgió un improvisado partido de fútbol. Jenny resultó ser tan competitiva como habilidosa, desafiando constantemente a Mateo con una mezcla de rivalidad deportiva y búsqueda de reconocimiento. Jesús tocaba la guitarra bajo un árbol mientras Débora alternaba entre participar en el juego y revisar mensajes en su teléfono. La cena, preparada por Yorlenis con la colaboración de todos, incluido Mateo, a quien asignaron la tarea de preparar la ensalada, fue un momento de integración natural. Las conversaciones fluían, las risas surgían espontáneamente, y aunque Mateo hablaba poco, su atención seguía cada intercambio familiar con fascinación contenida. Ya en la habitación de huéspedes, acostado en una cama que parecía demasiado amplia y cómoda, escuchó un suave golpe en la puerta. Era Jenny, con un libro de aventuras entre las manos. «Cuando no puedo dormir, mamá me lee esto», dijo extendiéndole el volumen. «Pensé que tal vez te gustaría». Aquel gesto sencillo, libre de condescendencia, tocó algo profundo en Mateo. No era compasión lo que encontraba en aquella familia, sino algo mucho más valioso. Normalidad, la posibilidad de ser simplemente un niño más. Por primera vez desde que había perdido a su abuela, Mateo experimentó la sensación de un espacio seguro que no dependía de reglas institucionales ni de la caridad formal. Era simplemente la textura cotidiana de una familia funcionando en su ritmo natural, con espacio flexible para integrar una presencia nueva. Esa noche, el sueño llegó rápido y profundo, sin las alertas subconscientes que habitualmente mantenían parte de su mente vigilante, incluso durante el descanso. El estadio Modesto Cabral vibraba con la energía particular de las competencias infantiles. Bajo el sol inclemente de mediodía, equipos de diferentes escuelas y barrios de Barranquilla se preparaban para el torneo intercolegiado, evento que tradicionalmente descubría jóvenes talentos del fútbol caribeño. Banderas improvisadas, familias armadas con neveras pequeñas y sombrillas, y el inconfundible aroma de comidas rápidas
creaban esa atmósfera única de celebración deportiva comunitaria. El equipo de la Escuela Distrital Altos del Prado esperaba su turno en una zona sombreada. Mateo, con el uniforme azul y blanco que ahora lucía con orgullo discreto, escuchaba atentamente las instrucciones del profesor Durán, mientras sus compañeros alternaban entre la concentración y la inquietud nerviosa propia de niños de 10 años ante un evento importante. A pocos metros, separado deliberadamente para no crear distracción, Valderrama observaba desde las gradas junto a Yorlenis y Jenny. No había anunciado su presencia, pero su inconfundible cabellera rubia generaba miradas y murmullos entre los asistentes. El sorteo había designado como primer rival al prestigioso Colegio Internacional Altamar, institución privada cuyos alumnos provenían mayoritariamente de familias adineradas. Sus uniformes impecables y equipamiento de primera calidad contrastaban con la indumentaria más modesta del equipo de Mateo. «Esos niños tienen entrenamiento 3 veces por semana con un técnico profesional», comentó Daniel, ajustándose nerviosamente las cintas de sus guayos gastados. «El año pasado ganaron todos los torneos». Mateo asintió, pero su expresión reflejaba concentración más que intimidación. Durante meses había absorbido cada consejo técnico de Valderrama, cada estrategia compartida en los entrenamientos improvisados en el patio del centro, cada lección sobre posicionamiento y visión de juego. El silbato inicial desató un partido inicialmente dominado por la superior preparación táctica de Altamar. Su juego coordinado y preciso parecía confirmar los temores de Daniel. Para el final del primer tiempo, sin embargo, algo comenzaba a cambiar sutilmente. Mateo, jugando como mediocampista, empezaba a encontrar espacios imposibles, a anticipar jugadas, a distribuir pases que recordaban, en su visión periférica y precisión, el estilo inconfundible de su mentor. El gol llegó en el momento perfecto. Un balón aparentemente perdido, recuperado por Mateo en el centro del campo, un regate que dejó descolocados a 2 defensores y un pase medido al delantero que definió con precisión inesperada. La explosión de alegría en el banco de Altos del Prado contrastaba con la expresión contenida pero intensamente satisfecha de Valderrama en las gradas. Cuando el árbitro señaló el final del partido con un ajustado 2-1 favorable a la escuela Distrital, ocurrió algo inesperado. El equipo de Altamar, superando la decepción inicial, formó un pasillo para aplaudir a sus rivales en un gesto deportivo que trascendía diferencias socioeconómicas. En el centro de la celebración modesta de su equipo, Mateo buscó instintivamente con la mirada a Valderrama. Lo encontró sonriendo, sin estridencias, con ese orgullo tranquilo que no necesitaba palabras. Pero lo más significativo fue comprender que aquella victoria no era solo por los goles marcados, sino por haber encontrado un espacio donde su talento natural podía expresarse libremente, donde era valorado por lo que podía hacer, no definido por lo que había sufrido. Aquella tarde calurosa en un torneo escolar representaba mucho más que un triunfo deportivo. Era la materialización visible de una transformación interna que avanzaba silenciosamente, paso a paso, día tras día, como el progreso inexorable de un mediocampista que sabe exactamente hacia dónde se dirige. El juzgado de familia ocupaba un edificio austero en el centro administrativo de Barranquilla. Sus pasillos de mármol gastado, ventiladores que giraban con esfuerzo perceptible y filas de sillas metálicas componían un escenario donde diariamente se decidían destinos familiares con la formalidad burocrática propia del sistema legal. Mateo, vestido con camisa blanca y pantalón azul cuidadosamente planchados, se sentaba erguido junto a Valderrama y Yorlenis. Sus pies, ahora calzados con zapatos formales que aún le resultaban incómodamente rígidos, apenas tocaban el suelo. Su expresión seria contrastaba con la agitación interna que mantenía sus manos ligeramente tensas sobre sus rodillas. En la sala de audiencias, la jueza Márquez, una mujer de mediana edad con lentes de montura fina y expresión evaluadora, revisaba meticulosamente el expediente abierto sobre su escritorio. Los informes psicosociales, las evaluaciones del centro de acogida,
Los reportes escolares y las declaraciones de testigos formaban una narrativa documental sobre los últimos meses. Este tribunal, comenzó con voz neutra pero clara, debe considerar primordialmente el interés superior del menor. La solicitud de tutela legal presenta aspectos inusuales. Su mirada se posó brevemente en Valderrama, cuya fama quedaba momentáneamente subordinada a su rol como solicitante en un proceso legal. El abogado de la familia, un profesional experimentado, que había preparado minuciosamente el caso, presentó argumentos estructurados sobre la estabilidad emocional, económica y social que representaba la tutela solicitada. Carmela Jiménez, en representación del sistema de protección, avaló con su testimonio profesional el progreso documentado en el desarrollo de Mateo bajo la influencia constante de la familia Valderrama. ¿Y el menor?, preguntó finalmente la jueza dirigiéndose directamente a Mateo. ¿Qué piensa de todo esto? El silencio en la sala se hizo denso. No era habitual que niños de su edad fueran consultados tan directamente en estos procedimientos, pero la jueza Márquez tenía reputación de considerar genuinamente la voz de quienes serían más afectados por sus decisiones. Mateo miró brevemente a Valderrama, quien asintió imperceptiblemente, comunicando confianza sin palabras. Cuando habló, su voz sonó sorprendentemente firme. «Quiero quedarme con ellos», dijo simplemente. «No por las cosas que me dan, sino porque me tratan como si importara lo que pienso y lo que siento». La sencillez de aquellas palabras, desprovistas de artificios o elaboraciones ensayadas, pareció tocar algo en la jueza, cuya expresión se suavizó momentáneamente. Tras una breve deliberación con su equipo técnico, la decisión fue anunciada. Tutela legal provisional por 6 meses, con seguimiento mensual y posibilidad de revisión para estatus permanente. Al final del período, no era exactamente lo que habían solicitado, pero representaba un reconocimiento oficial del vínculo que naturalmente se había formado. Era un primer paso legal en un camino que había comenzado meses atrás con un simple pedido de comida. Al salir del juzgado, bajo el sol intenso del mediodía barranquillero, Mateo caminaba entre Valderrama y Yorlenis. No hubo celebraciones estridentes ni declaraciones públicas. Solo un momento breve y significativo cuando el pibe, con la naturalidad de un gesto cotidiano, pasó su brazo sobre los hombros del niño mientras caminaban hacia el automóvil. Para Mateo, aquel contacto sencillo comunicaba más que cualquier documento legal. Era la confirmación táctil de pertenecer a un lugar, a unas personas, a una familia que había elegido y que, más importante aún, lo había elegido a él. La terraza del restaurante El Navegante resplandecía bajo luces suaves mientras el sol comenzaba a descender sobre Barranquilla. Representantes de fundaciones, autoridades educativas y los niños del Centro Nuevo Amanecer ocupaban las mesas dispuestas alrededor de un pequeño escenario. Un año exacto había transcurrido desde que Mateo, impulsado por el hambre, se acercara a Valderrama en este mismo lugar. Ahora, vestido con pulcritud, contemplaba el espacio con una mirada que evidenciaba su transformación. Jenny, convertida en su aliada más cercana, le daba instrucciones en susurros mientras organizaba las tarjetas, con notas para su presentación. La iniciativa Sembrando Futuros se inauguraba oficialmente esa tarde, un programa conjunto para identificar talentos entre niños vulnerables, ofreciéndoles becas y acompañamiento integral. Cuando llegó su turno, Mateo avanzó hacia el micrófono con pasos seguros. Hace un año yo estaba parado afuera de este restaurante con hambre. No solo hambre de comida, comenzó con voz clara que apenas revelaba nerviosismo. Lo que cambió mi vida no fue solo un plato de comida, fue que alguien me vio, no como un problema o una estadística, como una persona. Desde su mesa, Valderrama y Yorlenis escuchaban con atención serena, sus dedos discretamente entrelazados, mientras observaban a quien, legalmente desde hacía 3 meses, era parte oficial de su familia. Mateo explicó cómo Sembrando Futuros buscaría replicar no el asistencialismo momentáneo, sino el acompañamiento sostenido
que permite transformaciones verdaderas. Al terminar, el aplauso fue genuino pero contenido. Mientras regresaba a su lugar, pasó junto a la entrada del restaurante, exactamente donde había estado un año atrás. Se detuvo brevemente, reconociendo la magnitud del camino recorrido. Al reunirse con la familia Valderrama, su familia, comprendió que algunos círculos, cuando se completan, no representan un regreso al punto de partida, sino una espiral ascendente que transforma lo que toca, creando nuevos comienzos donde antes solo parecía haber finales.